Dice que tu palabra no vuelve vacía, siempre hace la obra, la misión para la cual tú la envías. También te pedimos por las personas que aún no te conocen, para que las alcances con tu gloria, les otorgues el don de la salvación y puedan, Señor, así servirte como pueblo tuyo. Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos. Amén. Hermanos, abramos la palabra de Dios. En esta ocasión en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 13. Vamos a leer ya los versículos finales de este capítulo. Dice entonces la palabra de Dios en Marcos, capítulo 13, versículo 32 en adelante. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. Solo eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos llegado a lo que es ya la conclusión de este que se ha dado en llamar el sermón profético del Señor Jesús, el cual pues lo hemos completado ya, y vemos que ya en la parte final el Señor Jesús hizo un llamado a estar despiertos en vista de los acontecimientos que habrían de venir. Una vez más, recordemos que todo esto que el Señor ha presentado lo hizo para responder a la pregunta que los discípulos le hicieron con relación a cuándo sería la destrucción del templo y el tiempo cuando esto habría de ocurrir, porque el Señor había hablado de la destrucción del templo, y en respuesta a esa petición es que el Señor se extiende dando este sermón que también hemos completado. Ya para concluir, el Señor dice ahí en el versículo 32: pero en cuanto al día y la hora, o sea, la hora exacta de cuando estas cosas van a ocurrir, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuando el Señor dijo esas palabras que acerca del día y la hora nadie sabía, ni los ángeles ni el Hijo, lo que él quería enfatizar es el tema de que el tiempo del cumplimiento es un tiempo secreto. Es secreto porque solamente el Padre lo sabe. El Padre sabe cuándo es que se dará
cada acontecimiento, porque todas las cosas que suceden, sabemos que sucede porque Dios así lo determinó, es su voluntad. Y Dios no hace nada llevado por la emoción del momento o como reacción a cosas que puedan estar ocurriendo. Todo lo que Dios hace, lo hace sobre la base de un plan detallado que Él está desarrollando. Ese plan tiene sus tiempos, tiene sus épocas. A eso se refirió el Señor Jesús allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y el reino de Israel, cuándo va a ser restaurado? Y entonces Jesús les dijo: a ustedes no les es dado conocer los tiempos o las ocasiones que solamente el Padre conoce. O sea, otra vez ahí Él estaba enfatizando que los tiempos para cada cosa es algo que solo Dios conoce, solo el Padre lo conoce. Y le dijo: ustedes no lo van a saber, pero estos sí tienen que estar seguros, y es de que recibirán poder de lo alto cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como diciendo, ustedes en lo que se deben enfocar es en ser llenos del poder para la evangelización. Y que cuando será restablecido el reino, que cuando el Señor volverá, eso es algo que el Padre lo ha determinado. Él sabe, Él ha fijado los tiempos, pero no se los va a dar a conocer. Entonces, hermanos, hablando de la venida del Señor, podemos decir nosotros de que es inminente, pero indefinida. Inminente, que lo que significa es de que puede ocurrir en cualquier momento, pero indefinida porque no sabemos cuándo va a ocurrir. Ni siquiera podemos decir si falta mucho o falta poco. Llevados por el entusiasmo, por la esperanza, es que nosotros siempre enfatizamos que falta poco. O podemos incluso tomar expresiones de la Biblia, como en Apocalipsis, donde el Señor Jesús dice: he aquí, vengo pronto. Pero ¿cuánto es pronto? Porque pronto para nosotros podemos entenderlo como algo que ya falta muy poco. Pero hace 2000 años que Jesús dijo que Él venía pronto. Ahí entra en juego lo que la segunda carta de Pedro dice, cuando afirma que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces lo que Jesús llama pronto pudiera ser mucho tiempo. Entonces tenemos la idea y la esperanza de que la venida del Señor es inminente, puede ser en cualquier momento, pero es indefinida, no sabemos cuándo. Y Él aclaró que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Es decir, está guardado en el más estrecho secreto, al punto que solo el Padre lo sabe. Y allá en Hechos 1 Jesús dijo que el Padre no nos va a decir cuándo eso fue. Este, hermanos, es un pasaje donde claramente queda establecida la verdad de que no es nuestra tarea, ni es tarea de la iglesia, ni de ningún creyente, el estar haciendo cálculos matemáticos sobre cuándo es que el Señor vendrá, como han habido intentos ya en el pasado, ¿no? De querer calcular cuándo era que el Señor venía, y para eso usan tanto de las matemáticas como de la imaginación. Y dependiendo qué tan creativa o inventora pueda ser una persona, así puede establecer una u otra fecha.
Claro, todas las fechas que han sido establecidas hasta ahora, todas han fracasado. Porque no es esa la tarea de la iglesia y Dios tampoco lo va a dar a conocer. En otras palabras, Dios no quiere que sepamos cuándo es la venida, el día o la hora. Hace años un hermano me decía: hermano, es cierto, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero sí podríamos saber la semana o el mes o el año, porque de eso no dice nada la Biblia, me dice. Solo el día y la hora, no. Entonces eso ya es necedad, ¿verdad? Porque ¿qué quería? Que la Biblia dijera: nadie sabe la década, el año, el mes, la semana, el día, ni la hora. Todo eso quería que dijera. Entonces basta con decir que nadie sabe ni el día ni la hora para con eso declarar que no lo vamos a saber. Ahora, si nos preguntamos ¿por qué Dios no quiere que sepamos? La respuesta es la siguiente: nosotros los seres humanos somos personas extrañas que podemos reaccionar de maneras distintas frente a diferentes situaciones. Le voy a poner un ejemplo. Si usted supiera que solamente le quedan 15 años de vida y que Dios le dijera: mira, tú vas a vivir tantos años, y que Dios le diga exactamente en esta fecha, por decir algo, hermanos, el 15 de agosto del año 2035 a las 7 de la noche, ahí termina tu vida. Y es Dios quien se lo está diciendo. Por lo tanto, ese es un dato seguro. Pero aquí viene hoy el punto: ¿usted cómo reaccionaría frente a eso? Ahí es donde le digo que cada persona, ante diversas situaciones, reaccionamos también de maneras diversas. Entonces, alguien puede pensar que 15 años es mucho tiempo, porque todo es relativo en la vida. Otro podrá pensar que 15 años es muy poco tiempo. Pero ¿cómo usted actuaría sabiendo que usted va a morir en el año 2035, por decir algo? ¿Cómo reaccionaría? Usted diría: bueno, tengo 15 años, voy a aprovechar unos 10 años para vivir como me dé la gana, o voy a vivir 14 años dándome gusto en esta vida, y en el último año ahí me voy a reconciliar, le voy a pedir perdón a Dios, no voy a faltar a ningún culto, es más, me voy a ir a vivir a la iglesia y ahí voy a estar. Voy a participar de la Santa Cena, de los ayunos, de las vigilias, de todos los cultos, de todas las oraciones, para estar listo en el momento en que vaya a morir, por ejemplo. Habría personas, no lo dude, que habrían personas que planearían de esa manera su vida. Pero también podría haber otros que no planean nada y que simplemente están viviendo en angustia, porque dicen: ya me quedan 14 años, 13, 12, 11, 10, 9. Y en la medida que se va acercando el tiempo, la persona se siente desesperada, inquieta, y dice: yo siento que cada año que pasa más rápidamente, y se va llenando de una angustia mortal. Entonces cae en depresiones, cae en ansiedad, se enferma, tiene que ir donde el psicólogo o tiene que ir donde el psiquiatra, tiene que medicarse porque está viviendo en una situación que lo hace poner muy estresado, y en ese estrés se pelea con su familia, discute con sus hijos, discute con su mamá, y entonces va llegando a una situación que cuando finalmente llega el día que el Señor le ha dicho de verdad se muere, y se muere de puro estrés. Entonces, ¿no era mejor que no supiera? Quizás muy pocos
Dirían, bueno, me quedan 15 años, entonces voy a planear bien cómo aprovechar de la mejor manera el tiempo que me queda. Y entonces voy solo a hacer las cosas importantes sabiendo que ya me queda poco. Entonces voy a dedicar a Dios, a la familia y hacer aquella tarea que solo yo puedo hacer y nadie más. Y organiza su vida de esa manera. Serían muy pocos los que harían eso. Otros actuarían egoístamente, otros entrarían en ansiedad, otros hermanos quizás pensarían que es una injusticia, se sentirían como condenados a muerte. Entonces, Dios sabe que es mejor que no sepamos. Y por eso, hermanos, es que no sabemos cuándo nos vamos a morir. ¿Quién sabe aquí, hermanos, si usted va a estar vivo dentro de un año? ¿Cómo lo sabe? Pudiera ser que sí. Y pudiera ser, hermanos, que dentro de 20 años usted estará vivo todavía. Pudiera ser. Pero pudiera ser que no. Quizás algunos hermanos ya en el próximo culto no los vamos a poder ver. O sea, ¿quién quita? ¿Quién dice que no? Tantos se han ido quedando en el camino. Y no necesariamente porque están enfermos o porque son avanzados en edad. Yo recuerdo que estaba como en octavo o noveno grado cuando un compañero de estudios, o sea, era un niño, tenía como 15 años, se fue a matar. O sea, en moto, usted sabe cómo es un adolescente en una moto. Se fue a matar el pobre. Y así, ¿verdad? Entonces, no hay edad para eso. Es mejor no saberlo. Entonces, por nuestra salud emocional, psicológica, espiritual, Dios no nos dice cuándo nos vamos a morir. Él sabe cuándo nos vamos a morir. Es lo que Pablo dijo allá predicando en Atenas, en el Areópago. Él dijo que Dios es el que ha establecido los límites de nuestra habitación, de nuestra vida. Dios sabe exactamente, hermano, cuándo usted va a morir, el día, la hora, las condiciones de qué va a morir. Él lo sabe. O si no, se va a morir y estará vivo para su venida. Dios lo sabe. Nosotros no. Entonces, como no lo sabemos, eso nos permite vivir. Y nos permite vivir de tal manera que muchas veces se nos olvida que somos mortales. Y cuando hablamos de la muerte, hablamos de que se murió fulano, se murió la mengana. Pero nunca pensamos en que pudiéramos ser nosotros. Es más, no nos vemos nosotros. Y como otras veces le he dicho, que ahí están las personas contratando créditos para 20 años, para 30 años. Hay créditos ahora. Desde hace muchas décadas hay créditos de 30 años. ¿Y usted cómo sabe que va a estar vivo dentro de 15, 20 o 30 años? Pero la gente piensa que sí, y por eso los toma, por eso los contrata. Entonces, ¿cuál será la mejor manera de vivir? Hermano, no importa. No importa si vamos a vivir 100 años más o si vamos a vivir un año más. Pero sea uno o sean 100 años, ese año o esos 100 debemos vivirlos bien. ¿Y qué significa vivir bien la vida? En primer lugar, hermanos y hermanas, expresando lo que sentimos por las otras personas, expresar el afecto, expresar la gratitud. Es que después las personas se mueren y usted se queda pensando: yo no sabía que se iba a morir tan pronto, no le di las gracias, no le dije cuánto lo quería. Hace poco unos muchachos que yo los conozco desde casi niños, su papá estaba enfermo y ya se sabía pues médicamente de que ya
era una cuestión solo de cuidados paliativos para que llegara la muerte. Y yo animaba a estos muchachos y les decía: pasen tiempo con su papá, díganles, agradezcanle lo que él ha hecho por ustedes, muéstrenle su afecto, muéstrenle su amor. ¿Y sabe qué me decían? No, porque entonces él va a creer que ella se va a morir. Y les digo: pero si él ya lo sabe. No, pero nosotros estamos creyendo que el Señor va a hacer una obra. Bueno, si la hace, gloria a Dios, doble ganancia, porque le expresaron a su padre lo que sentían, y si Dios lo sana y lo rescata, pues él va a ser un padre no solo sano, sino que muy satisfecho emocionalmente, porque en el momento crítico ustedes como hijos le dijeron. Pero ellos dijeron: no, mejor no, que mejor nosotros lo animamos, que ella va a estar bien, que se va a recuperar, que los hermanos están orando por él, que total, que no le dijeron, se murió. Entonces, ¿qué es vivir bien? Vivir bien es cuando expresamos a las personas, cuando podemos vivir agradecidos con lo que tenemos, porque por desear lo que no tenemos, no valoramos lo que sí tenemos. Entonces uno tiene que aprender a ser agradecido en la vida con lo que se tiene. Tal vez lo que tú tengas no sea mucho, pero estoy seguro que eso poco que tú tienes es más de lo que puedas soñar otras personas en otros lugares. Entonces, note cómo el hecho de no saber cuándo vamos a morir nos coloca en condiciones de vivir mejor la vida, de valorarla más correctamente, o sea, dándole el valor que tiene. Lo mismo ocurre con respecto a la venida del Señor. ¿Por qué Dios no quiere? O sea, no lo saben los ángeles, no lo sabe el Hijo, solo el Padre, y Él ha dicho que no le va a decir a nadie, está en secreto. ¿Por qué es secreto el tiempo de la venida del Señor? Por lo mismo, porque otra vez, ¿verdad? Imagínense que los cristianos de la primera generación, de allá del siglo primero, hubieran sabido que íbamos a llegar al año 2022 y que Jesús no habría vuelto. Ay, Dios, hermano. Si segunda de Pedro habla de algunos que se burlaban porque la tal venida del Señor no había ocurrido, si hubieran sabido estos que faltaban 2000 años y que todavía no habría venido, hermano, esos ni creyentes hubieran sido. Pero mejor entonces que no hayan sabido. Y pudiera ser a la inversa, como le digo, que algunas personas entren en ansiedad porque ya viene, según las profecías, ya solamente quedan 10 años, 9 años, 8 años, 7 años, y esa persona va entrando en una ansiedad. Entonces ya nada vale la pena. Entonces abandonan el hogar porque dicen: no, si ya esto va a terminar, Cristo ya viene. Van a dejar de atender a sus hijos. No hay tiempo para eso. Hay que pasar en ayuno, en oración. Entonces, las personas estarían actuando mal. Y como le digo, muy pocos dedicarían su vida de una manera planificada para aprovechar lo que de la manera más óptima su tiempo. Hay, hermano, un escritor, un biblista que ya falleció. Él llegó a la conversión muy joven, y entonces él, en su conversión muy joven, él vino y planificó su vida. Entonces, en base a lo que era la esperanza de vida en su época, él dijo: bueno, yo voy a vivir probablemente, si el Señor me lo permite, 75 años, dijo. Entonces, esos 75 años los distribuyó en 3 partes de 25 años cada uno. Entonces dijo: los primeros 25 años los voy a dedicar a adquirir las herramientas para estudiar la palabra. Y los siguientes 25 años
los voy a dedicar, ya teniendo las herramientas, a estudiar la palabra. Y los últimos 25 años de mi vida los voy a dedicar a escribir y publicar lo que haya descubierto. Y los que le conocieron dicen que él realizó ese plan de vida casi con exactitud. De sus primeros 25 años los dedicó a adquirir las herramientas, que más o menos es el tiempo, ¿verdad?, lo que toma una carrera universitaria. Los siguientes 25 años, es decir, de los 25 a los 50 años de edad, él los dedicó a estudiar la Biblia. Pero fíjese, él se enfocó en un solo libro de la Biblia, y no es tan largo. Es la carta a los Efesios. Pasó 25 años estudiándolo, y de los 50 años a los 75 pasó escribiendo, y escribió un solo libro en 25 años, y es un comentario a los Efesios exactamente. En otras palabras, dedicó su vida a estudiar una carta de la Biblia y murió. Su comentario está publicado. No piense usted que es una enciclopedia. Es un libro, hermano, como de 300 páginas, 400 lo más que puede tener. Y se considera uno de los comentarios más brillantes que hay de Efesios. Yo le diría cuál es el apellido del hombre este, pero tiene un apellido tan germánico, de esos tan complicados, que yo nunca me lo he podido aprender. Pero yo tengo ese comentario. Entonces, esa es una excepcionalidad, ¿verdad? ¿Quién organiza su vida de esa manera? Entonces serían pocos los que harían eso. Bueno, él es uno que yo le menciono. ¿Cuántos más puede mencionar usted? Pero las personas, entonces, como el ser humano es así, por eso le decía, los seres humanos tenemos una forma de ser que cómo reaccionaríamos ante datos certeros de nuestra muerte o de la venida del Señor. Entonces, Dios en su sabiduría sabe que es mejor que no sepamos. Entonces, si decíamos que la mejor manera de vivir la vida física, es valorándola, entonces, ¿cuál es la mejor manera de vivir mientras el Señor viene? Aquí lo dijo Jesús, versículo 33: estén alertas, vigilen, porque no saben cuándo llegará ese momento. Precisamente porque no sabemos cuándo llegará ese momento, es que tenemos que estar despiertos siempre. Cuando dice vigilen, no se está refiriendo a hacer vigilias, como algunas personas lo interpretan. No sé si usted sabe que la vigilia es un fenómeno latinoamericano. Es decir, solo los evangélicos latinoamericanos hacen vigilias, y algunos católicos también. Pero usted va a Europa, los cristianos ellos no saben qué es una vigilia. Ahí mismo los estadounidenses, ellos no saben qué es una vigilia. Los canadienses, es una cuestión latinoamericana. Me recuerdo hace años, hermanos, que vinieron unos estadounidenses, y entonces ellos preguntaban por las actividades de la iglesia. Entonces yo les dije que también habían vigilias. Y vigilia, ¿y eso qué es? Y yo dije, bueno, una vigilia, le dije, es un culto que dura durante toda la noche, y es de 9 de la noche a 5 de la mañana. ¿Y qué hacen todo ese tiempo?, preguntaba. Bueno, básicamente dos cosas: oír la palabra y orar. Pero el objetivo fundamental es la oración. Y ellos oían así con respeto, pero con extrañeza, queriendo entender. Y finalmente uno de ellos me dijo, mire, me dice, ¿y por qué no oran de día? ¿Entiende? Es que, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica de hacer o de orar por la noche y quedarse sin dormir? Pero para el evangélico latinoamericano eso es como una de sus devociones. O sea, es algo que, bueno, uno diría, algunos así dicen, ¿verdad?, que aquel que no vigila, ese es un carnal, ¿verdad?
De como que la espiritualidad depende de que si se vigila o no se vigila. Pero repito, esa es una idea latinoamericana y de reciente tiempo. Estamos hablando de unos 150 años. O sea, antes de eso nadie hablaba de vigilias, hermano. Entonces, cuando aquí dice vigilen, a lo que se está refiriendo es al hecho de que hay que estar atentos. ¿Atentos a qué? A lo que él va a decir a continuación. 34. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Está hablando de un hombre adinerado que tiene casas, que tiene criados. Entonces él le dice: voy a salir, no sé a qué hora voy a volver, pero en lo que vuelvo yo quiero que hagan lo que le corresponde a cada uno. Tú vas a hornear el pan, tú vas a darle de comer a las vacas, tú vas a ir a cortar leña, tú vas a cuidar de mi familia. A cada uno le asignó una tarea y al portero le dijo: tú vas a estar vigilando hasta que yo vuelva. Pero no les dijo a qué hora se iba a volver. Entonces, ¿qué es vigilar? Es estar dedicado a lo que Dios quiere que hagamos. Vigilar es estar atentos a no permitir que en nuestros corazones entre enojos, iras, amarguras, como lo dice Hebreos, que no permitamos que entre nosotros surja ninguna raíz de amargura. Entonces Dios Él quiere que nosotros cuidemos de todos esos detalles de la vida, que no nos inclinemos por la avaricia, por la envidia, por la codicia, por la lujuria, por el robo, por la mentira, por tantas cosas que acechan en contra nuestra. Entonces, vigilar es estar pendientes, con los ojos bien abiertos, cuidando de que esas cosas no vayan a venir a nosotros y que podamos cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. Esa es una cuestión es un reto, ¿verdad? Porque usted sabe que hay personas que si la están observando, hace bien las cosas. Si no la observan, ya no. Si es una oficina, cuando el jefe dice: ahí viene el jefe, y todos se ponen a trabajar. Pero ya cuando el jefe se fue, o dice: mire, no, y el jefe salió temprano hoy, se fue a las 2. Hermano, empiezan a platicar, sacan el periódico, se ponen a chistar. De ahí viene el dicho que usan algunas personas, que dice que el ojo del amo engorda al macho, porque cuando el amo está viendo, entonces el criado sí le da toda la comida al macho. Cuando no, entonces ya vende la mitad, ¿verdad?, para ganar él un poco más, y el macho va enflaqueciendo. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que cada uno haga su tarea. No lo dice acá, pero en otras partes, en otras parábolas, el Señor dijo: bienaventurados, dichosos, felices aquellos que cuando su Señor venga los encuentre haciendo aquello que Él les asignó. Todos, hermanos, como lo he dicho en otras ocasiones, tenemos una misión, una tarea que Dios quiere que cumplamos, y no es la misma. Unos tenemos una cosa que hacer, otros tenemos otras cosas que hacer. Hay cosas que solo usted puede hacer. En eso es donde tiene que enfocarse, porque nadie más lo va a hacer sino solamente usted. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo cuando el Señor venga. Y no porque nos estén observando, no porque nos supervisen, no porque tengamos que dar un reporte cada fin de año diciendo: bueno, durante el actual año que está terminando, logré hacer esto, cumplí con esta y esta otra tarea. O sea, no por eso, sino que simplemente porque es así como Dios quiere que vivamos. ¿Y por cuánto tiempo? Mientras Él vuelva. ¿Y cuándo va a volver? A saber. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo el tiempo tenemos que estar listos. Todo el tiempo tenemos que estar haciendo su voluntad.
Todo el tiempo tenemos que estar preparados para su venida. Si no, va a ocurrir lo que le dije anteriormente, que si supiéramos cuándo el Señor viene, si nos dijera, bueno, Jesús vuelve el 1 de enero de 2030, ay, Dios, diría usted, faltan 7 años, más de 7 años. No, entonces yo me voy 5 a vagar, a pecar, y luego en los últimos años ya me reconcilio y voy a estar listo, voy a estar preparado. Ese 1 de enero ni voy a dormir, voy a hacer vigilia para esperar la venida del Señor. Entonces, eso sería una vida desperdiciada. Pero el Señor lo que quiere es que vivamos cada día, en realidad cada momento, cada minuto, como que si fuera el último, valorándolo y viviéndolo, haciendo aquello para lo cual Él nos encomendó. Y dice el 35, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer temprano, o a la medianoche, que sería la medianoche, o al canto del gallo, ahí como a las 4:30, 5 de la mañana, o al amanecer, ya como a las 6 cuando el sol sale, ¿verdad? No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Entonces, ¿por qué no quiere Dios que sepamos cuándo es que Jesús vuelve? Para que no nos durmamos, para que esperemos la venida del Señor siempre, que no nos durmamos, dice ahí. Y no importa si viene temprano, si viene a la medianoche, si se tardó y llega de madrugada, o si llegó hasta el día siguiente, no importa. Siempre estaremos preparados para recibirle. Y termina con una última exhortación, el versículo 37. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. Es decir, no hay excepción. Todos, nuestra tarea debe ser estar vigilando, estar despiertos. Y cuando digo vigilando, me refiero revisando nuestra vida, revisando nuestros corazones. Mi sensibilidad delante de Dios es la misma, o tengo ratos de no tener comunión con Dios. Son preguntas que debemos hacernos. ¿Cuándo fue la última vez que escuché la voz de Dios? ¿O cuándo fue la última vez que le pedí una dirección a Dios y no tomé la decisión hasta que Él me respondió? Hoy hacemos lo contrario, nosotros decidimos y le decimos: Señor, ahí me bendices, por favor. Pero ya decidimos, no le preguntamos a Él, como que si fuéramos absolutos, dicen los padres. Pero nosotros no somos absolutos, si hemos dicho que Él es nuestro Dios y es nuestro Señor. Si decimos que somos sus siervos, entonces somos esclavos. Por lo tanto, tenemos que preguntarle: ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu decisión? ¿A dónde quieres que vaya? Claro, no podemos estarle preguntando todas las cosas, pero hay cosas en la vida, hermanos, que no deberíamos decidir sin consultarle a Él. Otras veces le he mencionado decisiones como a dónde uno trabaja, a dónde uno vive, con quién se casa, si emprende un negocio, si compra una casa. Hermanos, hay cosas importantes que debemos preguntar a Dios. Dios nunca nos va a engañar o a recomendarnos algo que para nosotros va a ser peor. Hay personas que con mucho esfuerzo compraron en una colonia porque la vieron bonita, porque había buen precio, la compraron. ¿Y qué pasó, hermano? Que entonces esa colonia que está al lado de una barranca, comenzó la tierra a lavarse, se convirtió en una cárcava, y esa cárcava comenzó a tragarse las casas, las viviendas, y las personas comenzaron a perderlo todo. Tuvieron que salir de ahí. Y como casi nadie tiene seguros de vivienda, pierden todo. Fue una mala decisión. Y dicen: hombre, si yo hubiera sabido, jamás hubiera comprado ahí.
pero le preguntaste a Dios. Porque eso le pasa a cristianos, le pasa a creyentes. Por eso digo, nuestra sensibilidad hacia Él no debemos perderla jamás. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Pero antes de hacerlo, yo quiero invitar, ante esta realidad que no sabemos cuándo el Señor vendrá, no sabemos cuándo será su venida, no sabemos el día ni la hora, pero por eso tenemos que estar preparados siempre, todo el tiempo. Y por eso yo quiero invitar hoy, si hay alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si usted necesita recibirlo en esta ocasión, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra, levante su mano en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. Allí donde está sentado o sentada, tan solo levante su mano si usted necesita recibir a Jesús, y nosotros vamos a orar por usted para que la gracia del Señor le alcance y le cubra. ¿Hay alguien que lo hace? Hoy es su momento, su oportunidad de recibir al Hijo de Dios. Venga, queremos orar por usted, precisamente porque nadie sabe cuándo el Señor viene y tampoco sabemos cuándo nuestra vida terminará. Es cuando tenemos que estar viviendo más plenamente, y debemos también valorar la vida y estar cada uno dedicado a esa tarea única que Dios quiere que hagamos. ¿Hay alguna persona que necesita hacerlo? Levante su mano. O si hay algún hermano que se ha alejado del Señor, se descuidó, pero hoy necesita reconciliarse, de igual manera puede levantar su mano y vamos a orar. Venga, que es el momento, el día oportuno, el día de salvación. Necesita hacerlo, puede levantar su mano y vamos a orar por usted. Hago la última llamada y luego oramos. Pero si hay alguna persona que necesita recibir a Jesús como su Salvador o necesita reconciliarse, indíquenoslo levantando su mano en este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella tú, Señor, nos exhortas a estar siempre despiertos, vigilando, observando a nuestro alrededor, observando también adentro de nosotros la condición de nuestro corazón, el estado de nuestra relación contigo. Padre, ayúdanos para que como pueblo tuyo vivamos para agradarte, vivir para ti. Te ruego, Padre, bendice a tu iglesia y ayúdanos a todos para que como los siervos fieles podamos estar enfocados en la tarea que tú nos has encomendado, y ya sea que vengas al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al día siguiente, pero que en todo tiempo estemos preparados, despiertos, para que nos encuentres como tú lo deseas. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.
Gloria a Dios.